ese día o esa tarde en que escribía la columna lo que estaba haciendo López Obrador. Y conste que soy de los que no se hacían ninguna ilusiones respecto de su proyecto autoritario y de su proyecto de concentración del poder. De caracterizar, de nombrar a este gran movimiento social pacífico conducido por un líder histórico que fue López Obrador, que ha sido López Obrador y que en parte sigue siendo, y qué bueno que lo siga siendo. Allí está, como dijo el otro día, dispuesto a salir en el caso de que la nación se lo demandara, y me parece muy bien, lo cual los veo a Aguilar Camín y a todos los que hablan de la tiranía en México. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a domingo 28 de diciembre del 2025. Si les gusta el video, por favor, apóyeme con un like, que eso apoya mucho el canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde salió el pseudointelectual Héctor Aguilar Camín en la Feria del Libro Internacional en Guadalajara para insultar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y dice que nos llevó a una dictadura perfecta, así presenta su maldito libro. Mientras que el argentino Federico Bonazo le da una tremenda paliza y le dice que lo que darían los argentinos por un Andrés Manuel López Obrador y que le encantaría verlo que regrese a la política. Y mientras no habla Aguilar Camín de los fascistas que son los de la ultraderecha. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. Con la forma en que está escrito, este diario de la destrucción de la democracia mexicana, que se preserva así como el testimonio en tiempo real de una democracia que se destruye. Sí, lo ves muy bien y es clave este asunto. Esta no es una colección de artículos, es una antología de los momentos en que precisamente, conforme yo iba escribiendo mi columna, que escribo una columna todos los días en el diario Milenio, este es un material que fue publicado primero en ese diario día con día, pero digamos, es una antología. Este libro debe tener, yo no sé, unas 100.000 palabras o 120.000 palabras, pero es una antología de columnas que eran como 500 o 600.000 palabras. Y no están republicados los artículos tal como aparecieron, en el sentido de que a veces solo son fragmentos de las columnas. A veces casi ninguno de los artículos está completo, no cambié nada en términos de los matices, de analíticos. Están los textos tal como se publicaron, pero escogidos por este criterio que dice Jesús. Yo lo que fui buscando son los momentos en que me sorprendía ese día o esa tarde en que escribía la columna lo que estaba haciendo López Obrador. Y conste que soy de los que no se hacían ninguna ilusiones respecto de su proyecto autoritario y de su proyecto de concentración del poder. Pero aún así, el paso de su increíble voluntad de poder, de su increíble capacidad de persuasión, de comunicación, de demagogia, era sorprendente desde el primer día. Ahorita retomando varios de los puntos que ambos planteaban, ¿es mal tiempo o mal momento en México, sobre todo si lo hacemos la comparativa con otras naciones, ser de derecha? O sea, ser de derecha ahorita en México es mal tiempo, mal momento, la ve mal la derecha en este momento en nuestro país. Sí, sigue siéndolo un poco, lo cual me alegro, lo cual habla de una conquista narrativa de la izquierda que movió el sentido común hacia la conciencia social, hacia la denuncia del clasismo y el racismo inveterados que ha sufrido la sociedad mexicana y que está en el corazón de sus clases ricas, que han despreciado siempre al trabajador, a la trabajadora, ¿no? Hoy en México eso se ha movido gracias al obradorismo hacia la izquierda, e incluso esas clases que siguen practicando su clasismo y su racismo no pueden hacerlo todo el tiempo como lo hacían antes o de manera tan evidente. Eso ha cambiado un poco y es un cambio cultural y es algo muy positivo que siempre hemos destacado y que es de las cosas que a mí más me gustan del fenómeno al que podemos llamar obradorismo o 4T. Yo eso se lo adjudico más al obradorismo, que es la manera que yo tengo de caracterizar, de nombrar a este gran movimiento social pacífico conducido por un líder histórico que fue López Obrador, que ha sido López Obrador y que en parte sigue siendo, y qué bueno que lo siga haciendo. Allí está, como dijo el otro día, dispuesto a salir en el caso de que la nación se lo demandara, y me parece muy bien, lo cual ha vuelto loco de delirio y de odio a esa derecha que
que realmente quisiera ver cómo los Marines se meten en Palenque y se lo llevan a Guantánamo. Eso ha ocurrido. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo como fenómeno global? Estamos viendo otra cosa muy diferente. Estamos viendo la instalación de la narrativa de la derecha en muchísimas latitudes y cómo ha ido carcomiendo y convenciendo a una serie de sectores que no estaban ni en uno ni en otro lugar, ¿no? Cómo la postura conservadora, racista, supremacista está convenciendo con sus dogmas que se instalan con este doble mecanismo de propaganda que habíamos establecido, el sofisticado que es intentando ir a la discusión de los datos, los números y moviéndole por ahí, y el burdo que equipara comunismo con nazismo, ¿no? Esos dos mecanismos actúan de manera tan persistente a través de medios de comunicación tan importantes que están logrando moldear la percepción social en muchísimas latitudes. Y eso es lo que explica también, no solo por el fracaso de las izquierdas, que por supuesto no lo vamos a sacar de la mesa de análisis, es un elemento fundamental. La mala gestión económica también de las izquierdas, como el caso boliviano, claramente ayudaron a que llegara Rodrigo Paz ahora al poder. Pero no solo es eso. Hay un corrimiento del sentido común hacia la derecha y lo conservador. Y hay otra cosa que es muy preocupante a nivel mundial. Y cuando hablo del mundo, no es que le va a hablar de México. Lo que estoy diciendo es que ese mundo donde está México va a ejercer y cada vez ejerce más una presión sobre México y sobre los proyectos progresistas. Hablemos de la región, sobre el proyecto progresista de Lula y el que puede tener Petro, nos guste más o menos, o el que puede tener Maduro, nos guste más o menos el estatus de la democracia venezolana. De Nicaragua ya me cuesta mucho hablar a mí porque no lo considero un proyecto de izquierda. Ya evidentemente eso se ha distorsionado tanto que es cualquier cosa. Ya ha quedado al desnudo que Ortega está ahí por el poder y no por ningún tipo de proyecto ni redistributivo ni de libertad de la población. El caso cubano es muy particular, por lo cual no quiere decir que no podamos hablar de él, mucho menos convertirlo en un tabú, ¿no? Pero en general, salvo estos focos, ¿no?, lo que vemos es un mundo que se encierra y donde todo el mundo está intentando explicar qué pasa y generar modelos para explicar qué ocurre, ¿no? Una de las dimensiones de análisis es la nueva batalla geopolítica, donde el mundo unipolar que había surgido tras la caída de la Unión Soviética se había consolidado con Estados Unidos como gran rector de una serie de otros países que llamábamos en general el primer mundo u occidente, y eso se está desbaratando. Y ese desbaratamiento está causando una serie de jaloneos geopolíticos. Bueno, esa es una dimensión de análisis. Pero yo creo que hay otro elemento muy importante, que es el que nos ocupa siempre en narrativas, que es la construcción de ciertas ideas comunes que sostenían, por ejemplo, la comunidad global, ¿no? Toda la estructura de derecho internacional generada después de la Segunda Guerra Mundial se está viniendo abajo. Y no está viniendo abajo como un fenómeno geológico o climático, sino que está viniendo abajo porque así lo quiere Estados Unidos y así lo permite Europa. Se está cayendo el derecho internacional, se está cayendo el andamiaje de legalidad internacional que se había construido tras la Segunda Guerra Mundial para que no se repitieran los grandes horrores, los terribles crímenes del nazismo. Y eso se está desarmando. ¿Y por qué se está desarmando a pasos agigantados? Porque esto es lo que le conviene a la nueva faceta imperial. Hay un colonialismo fascista o neofascista que está avanzando con, primero, construcción de propaganda y segundo, destrucción del derecho internacional, que es lo que permite que Netanyahu siga haciendo lo que está haciendo. Y es lo que permite que el ICE siga dándonos escenas cotidianas y permanentes de lo que es el racismo institucionalizado que tanto recuerda a lo que era la Alemania nazi de los 30, del 39. Donde hay un grupo, un sector social al que se le echan las culpas de esa sociedad y se lo caza como si fueran animales. Y eso se aplaude y se festeja por grandes sectores de la sociedad. Yo no he visto a Sergio Sarmiento muy preocupado por ese asunto, no sé por qué será. No los veo ni a Aguilar Camín, ni a todos los que hablan de la tiranía en México. No los veo realmente preocupados por todas las señales de autoritarismo violento y supremacista que está ofreciendo el mundo Trump, incluyendo la voladura de lanchas en el Caribe, donde ya llevan más de 100 muertos. O en el Pacífico. Y ya en latitud mexicana. Es decir, es muy grave lo que estamos viendo. Y esa gravedad se sostiene narrativamente. Entonces, hay unos esfuerzos denodados por intentar explicar esto. Hay un artículo muy interesante de García Linera, el ex vicepresidente de Evo Morales en Bolivia, que es un tipo que piensa la política con enorme lucidez y profundidad. Se los recomiendo mucho. Está en Diario Red, donde propone que retoma la idea de interregno de Gramsci, ¿no? Estos momentos en la historia en los cuales los viejos sistemas se desbaratan, ¿no? Y los nuevos no surgen todavía ni se consolidan. Entonces, la sociedad o las sociedades se encuentran en una suerte de interregno donde no se sabe cuál es el destino inmediato. Y esa incertidumbre genera, bueno, primero caldo de cultivo para que venga un charlatán como Trump a apoderarse precisamente de esa incertidumbre, y por el otro lado hace muy difícil estructurar una respuesta política, ¿no? ¿Cómo se combate narrativamente a esta derecha que viene con todo, que viene usando una propaganda de lo más burda y que además le ha dado permiso, y esto es lo grave, a sectores amplísimos de la población? Vamos a dar ejemplos para no quedarnos en lo abstracto. Por ejemplo, los machos ofendidos con el avance del feminismo. Son millones de machos ofendidos que no les gusta que la mujer en la casa ahora
ponga ciertas reglas, o que tengan que hacer cuidado parental ellos, o que para colmo haya figuras como el feminicidio. No les gusta nada. No les gusta nada haber perdido poder como tribu machista. Y ni hablar a los homófobos, ¿no? O a los que discuten, a los grupos de la diversidad, que todo el tiempo están atacándolos, denostándolos, pero antes eso estaba penalizado. Hasta hace muy poco había cierto acuerdo, en el cual, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, donde eso no se podía decir abiertamente, y ahora ya se puede volver a decir abiertamente. Sí, es que yo odio a los... Bueno, no voy a usar los insultos homófobos que usa esta gente, pero lo han podido decir de nuevo en voz alta, gracias a Trump, gracias a Vox, a Bascal, gracias a Milei, ¿no? Los machos argentinos, sí, son todas unas... Entonces, la gran pregunta es si son líderes que están forjando el pensamiento de las sociedades o son expresiones de esas sociedades y de las partes conservadoras, ultraconservadoras y supremacistas que componen a las sociedades. Un supremacismo que a veces es aspiracionista, ¿no? El que es un poquito más blanco que el de arriba se subordina ante el blanquito de arriba, pero intenta humillar al que tiene la piel más oscura de abajo, ¿no? En un racismo que está muy ligado al poder adquisitivo, sobre todo en nuestro continente latinoamericano, donde lo vemos. Los blancos son los que tienen el poder y lo han tenido durante siglos. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar los llantos de Héctor Aguilar Camín en la Feria del Libro, presentando su porquería de libro y aprovechando, obviamente, a insultar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahí podemos ver la desesperación de cómo estar recordando esos flashbacks que tiene, donde se le acuerda a esos cheques de 100,000 pesos, de 1,000,000 de pesos que le otorgaba su compadre Carlos Salinas de Gortari. Y eso sí, ahí no había autoritarismo, ahí no había dictadura. Esto es maldito, como lo dijo nuestro gran compañero argentino Federico Bonazo, que le mando un gran saludo y que estuvo elogiando al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, como dice, estos sinvergüenzas cuando hablan de lo que les conviene, como dicen, el agua a su molino, pero no hablan de la realidad, de los destructores que son los de la ultraderecha. Ahí sí, calladitos porque saben que se le van los cheques en blanco. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor apóyenme con un like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.